y se abre el turno de preguntas y debate para ver lo que tenemos que preguntar a los ponentes de esta mañana. Así que, ¿tenemos micrófono por ahí? Sí, vale. Pues cuando sí, ¿alguna pregunta? Carmen, mira. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Ramírez, inspector jefe del área de análisis estratégico en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación. Y tuve la suerte de hacer el curso del año pasado, que fue espléndido, y se habló en aquel curso de una cuestión que tenía interés en general para cualquiera de ustedes, porque todos historiadores que saben mucho la historia de la policía. Y se habló del famoso, no me acuerdo si era el discurso o artículo de Larra, no sé si era un discurso en el Parlamento de Larra. Era un artículo. Era un artículo, el de la policía. Sí, por ahora no. Y entonces, en el artículo se veía esos ataques furibundos hacia la policía. Y era por preguntar, porque, leyendo el artículo, la sensación que da es que la alternativa liberal a la policía era la nada. Si había alguna propuesta de modelo de seguridad por parte de los liberales a mediados del 19. Gracias. Vamos a ver, el liberalismo desde sus orígenes tuvo un gravísimo problema en relación con la seguridad. Pensó que manteniendo la estructura del antiguo régimen, o sea, del siglo XVIII, como explicó bien Ainhoa, y peor yo, porque yo le dediqué menos tiempo, pero Ainhoa lo explicó muy bien, cómo en la cima estaba el rey, debajo el ejército, los alcaldes y la milicia nacional con la Constitución. Pero ese no daba lugar a ningún tipo de policía nacional, como yo dije. Es más, todavía en una discusión parlamentaria de 1854, le achacan a la policía ser una institución completamente nueva y fuera de la legislación tanto antigua como moderna. Entonces, el liberalismo, manteniendo al rey en la cima de la pirámide, cree que va a tener una sumisión parecida a la que tenía con el absolutismo. Pero claro, no se dieron cuenta de que el liberalismo es un régimen de opinión y de elecciones y de facciones y de división. Y claro, tienen un problema gravísimo ya en el trienio porque no son capaces de controlar a las partidas realistas. Y a pesar de que promulgan el reglamento provisional de policía del año de diciembre del 22 y que restauran o lo hacen casi nuevo la instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, donde eliminan prácticamente toda posibilidad de haber cuerpos nacionales. Y allí es donde instauran los cuerpos regionales de policía, me parece que es en el artículo 26, que dice que las diputaciones provinciales pueden establecer cuerpos de policía dentro de sus ámbitos de jurisdicción, que por eso después nacen las del País Vasco, nacen las de Valencia, nacen en otra serie de regiones. Pero el liberalismo tiene ese problema. ¿Cuál es el problema del artículo de Larra? El problema del artículo de Larra es que toma la parte por el todo. Hay una policía pública y una policía secreta. La policía secreta, ya os he explicado esta mañana, que era una partida presupuestaria para pago por información, que se utilizó tanto contra la delincuencia política como contra la delincuencia común. Pero de los 8 millones de presupuestos de reales que tenía la policía en el año 1835, que fue cuando Larra escribe su artículo el día 7 de febrero en la revista Nacional, Larra toma los datos que suministran entre Argüelles, el conde de Toreno y el marqués de las Navas en el estamento de procuradores cuando hablan contra la policía y que hay que suprimir el presupuesto de la policía. Pero también se basan en ataques a la policía secreta, o sea, a los fondos reservados. Y Larra ahí no propone ningún modelo de policía
ni sustitución para el modelo. De hecho, claro, los gobiernos civiles, que son los valedores de la policía en el siglo XIX, se resisten a que la policía sea disuelta porque se quedan sin ningún instrumento para tener noticias de los ayuntamientos que se las niegan invocándose autonomía. Y es un gravísimo problema el que se crea, hasta el punto de que cuando se suprime la Superintendencia General de Policía en el año 35, el 4 de octubre del 35, resulta que poco tiempo después, 2 meses después, el Martín de los Heros, el mismo ministro que firma la supresión de la policía, tiene que escribir una circular terrorífica admitiendo que no tienen noticia de casi ningún pueblo y que no saben controlar la acción del gobierno. Y por eso los gobernadores civiles se resisten a que les disuelvan enteramente la policía. Y no se la disuelven enteramente. La Guardia Civil se empeña en que durante ese tiempo la policía estuvo suprimida. Es mentira. La policía está prestando servicios. Esta mañana he hablado de uno, de las viudas de Comares, que es de 1838. Pero os puedo hablar de muchos más. Os puedo hablar que Facundo Infante, en el 14 de julio del 41, en el Congreso de los Diputados, dice que no existe policía. ¿Por qué? Porque ha cambiado de nombre y ahora se llama de Protección y Seguridad Públicas. ¿Pero en qué quedamos? Y después encima dice que tienen que aprobar el 1,5 millón de reales porque ha prestado 2 servicios relevantes. Uno, que en Madrid durante un mes han detenido a 476 personas, y otra es que 1,5 millones de reales no va a ningún sitio para mantener a 7 policías en cada resto de las provincias. Entonces, ¿en qué quedamos? Y es más, cuando se crea la Guardia Civil, primero se reforma el ramo de Protección y Seguridad Pública. De los 10 artículos del decreto del 26 de enero del 44, que se reestructura el ramo de Seguridad Pública, 9 son para la policía y 1 solo para la Guardia Civil, anunciando que se va a crear una fuerza de la Guardia Civil. El decreto de González Bravo del 3 de marzo dice que la policía dependerá enteramente del Ministerio de la Gobernación y los militares que se pasen a la policía no podrán volver al ejército. Y esa es la primera petición que hace Ahumada cuando llega a reestructurar la Guardia Civil con Narváez, que haya permeabilidad entre el ejército y la Guardia Civil. Y un decreto del 14 o 15 de mayo, no me acuerdo ahora bien de la fecha, dice que la Guardia Civil se crea como alivio y recompensa para la clase militar. Entonces, ¿en qué quedamos? La policía sigue prestando sus servicios de una forma ininterrumpida ya durante todo el siglo XIX, porque el acierto de Fernando VII fue crearla y después nadie fue capaz de prescindir de ella. Y los liberales al final se tuvieron que doblegar y tuvieron que aceptarla. No sé si he respondido. ¿Eh? Bueno, vale, pues que hable. Que hable. Si yo... Pasen para aclararles su historia. Claro, no sé. Sí, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, enhorabuena por las conferencias. Yo quería hacer una pregunta, porque se ha manejado mucho el tema de si hemos sido la primera policía, un poco a nivel mundial, como una policía estatal, y se ha discutido si somos anteriores o no a la Sûreté Nationale francesa o a Scotland Yard en Londres, si es verdad o no que somos anteriores en la creación a estas instituciones policiales. No, la primera policía que se establece es la francesa, con Fouché después de la Revolución. Y después, con la restauración borbónica, en el año 14, después de la batalla de Waterloo, es Vidot el jefe de la Sûreté Nationale francesa. O sea que es un policía mundialmente reconocido. También establecen una policía aquí en España, pero la policía
afrancesada, en realidad dicen que son los ojos del ejército francés. No hacen una labor policial neutra, digamos. Yo, de hecho, sabéis que he escrito un libro sobre las instituciones de seguridad en el reinado de José I Bonaparte. Por eso sé de lo que estoy hablando, porque tuve la suerte inmensa de encontrarme en el archivo de Córdoba todos los papeles del comisario, la correspondencia del comisario de Córdoba con el comisario regio de Andalucía y con el ministro del Interior el Ministerio de Policía de José I Bonaparte. En total son unos 1.200 oficios que permanecieron intactos porque los enterraron detrás de una pared. Bueno, es una historia muy curiosa. Pero la policía napoleónica actuó al dictado del ejército francés hasta el punto de que hacen una presión importantísima de contrabando, piden la tercera parte que le correspondía de las multas, como lo dijo Félix antes, y resulta que el comisario del ejército napoleónico les niega esa recompensa. O sea, el ejército napoleónico era el que controlaba la policía, de hecho, por lo menos en Andalucía, pero sé que ocurría lo mismo en Castilla y León y en Valencia, y en Cataluña. Entonces esa policía no puede ser un antecedente de nuestra policía, porque es una policía napoleónica y está ordenada por intereses de Napoleón, no de José I Bonaparte. Porque sabéis lo que dicen del reinado de José I Bonaparte, ¿no? Que era un huevo que solo tenía el cascarón. Era un huevo vacío. Solo tenía una cáscara por fuera. Quien mandaba en España durante su reinado eran los mariscales, como Soult en Andalucía, o Suchet en Valencia, o Kellerman en Castilla la Vieja. Fuera de ahí no había nada. De hecho, las procesiones de Semana Santa de Valladolid las autoriza Kellerman aquel año, a través del comisario de policía de Valladolid. O sea, es una absorción total. Entonces, a nivel internacional, la policía española no es la primera. Es anterior al Scotland Yard, porque el Scotland Yard se funda en 1829 por Tirroer Peel. Y de ahí le viene el apelativo de Boviers. Por eso Larra, cuando dice en el artículo que en Inglaterra no hay policía, está mintiendo como un bellaco. Una precisión. Vamos a ver. No le falta razón a Larra. Scotland Yard es la policía municipal de Londres. Vamos a ver si centramos una cosa, que desde aquí vemos a Scotland Yard. El Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tiene a fecha de hoy 43 policías integrales entre Inglaterra y Gales, más la de Escocia, más la de Irlanda del Norte, más la policía del transporte, más la policía de instalaciones nucleares. Y cada una es una policía tan integral como puede ser el Cuerpo Nacional de Policía o puede ser la Guardia Civil. Es decir, los británicos, mejor dicho, los ingleses nos llevan vendiendo Scotland Yard, y es como la Coca-Cola. La Coca-Cola es muy mala, 30 gramos de azúcar por botella, pero es muy mala, pero nos la tomamos. Pues con Scotland Yard nos pasa lo mismo. Nos cuentan Scotland Yard, y creedme, después de haber estado con ellos entre una época y otra 9 años y de sufrirlos, yo me quedo con el modelo policial español, con todas las peleas que tenemos a diario, con unos, con otros y con los demás allá. Me quedo con este modelo policial, por formación de los policías, por sentido común de los jefes y por eficacia corporativa e institucional. Scotland Yard es un mito basado en novelas policíacas que nos han querido hacer creer cosas. Cuando escarbáis un poco os encontráis que, por mucho que sigan diciendo, no son un ejemplo a seguir. Les ha costado 70 años cada paso que han dado para modificar su idea inicial de policía por consenso. Es decir, yo soy policía porque ustedes, ciudadanos, han querido que yo sea policía. Y si ustedes no quieren que yo sea policía, yo no soy policía.
cosa que aquí nos chirría. O sea, aquí que los ciudadanos decidan si tienen policía o no, no se ve. Pues allí se ve. Y las consecuencias y las actuaciones, prestarle un poco de detalle cuando hay actuaciones policiales, tanto en vía pública, tema de seguridad ciudadana, como resultados de investigaciones. En la inmensa mayoría, por no decir el 100% de los casos, porque no sería cierto, pero la inmensa mayoría no tenemos que arrepentirnos de cómo somos y debemos ser orgullosos de cómo funcionamos. Y a nivel histórico, efectivamente, en 1829, pero es que en 1829 ya estábamos nosotros. Claro. No solo en Madrid, que en Madrid ya estábamos con normativas de 1782, por ejemplo, y de 1766, por ejemplo. Ellos siguen funcionando con un esquema de sheriff, poder municipal y equipo de trabajo. Y el policía responsable policial que se trae su equipo de trabajo está 2 años, 3 años en un condado, llena 2 líneas de currículum y se va a otro sitio. Y se va con el proyecto de lo que ha hecho o no ha hecho en esos 2 años. Y les da exactamente igual cómo quede la ciudad, cómo quede el condado. Quedaros con la idea, aunque parezca un shock, el modelo policial español. Con todas las peleas, sí, Mario, con todas las peleas diarias. Mejorable como todo, pero a lo mejor intentas mejorarlo y lo empeoras, ¿no? Entonces, algo que está bien, ¿para qué lo vas a mejorar? Y créeme que creo que sé un poco de lo que hablo en cuanto a comparación de unos y otros. La policía británica más policía, que más se puede parecer a nosotros, y lo es porque ha sufrido terrorismo como nosotros, es la de Irlanda del Norte, la PSNI. Esa es una policía con mentalidad policial y respuesta policial porque tú me pides, porque yo hago y vamos a hacer esto o esto no se puede. El resto, de 9 a 5 y me voy de vacaciones. Es muy urgente, bueno, manda un correo y ya te atenderemos. Psst. Hasta ahí. Entonces, la historia que ellos tienen para contar, le quitáis la parte de literatura, ese cascarón que decías tú de Napoleón, de José, y nos quedamos en lo mismo. Publicidad, lo mismo que nos venden con el James Bond y todas esas películas. Iros a los hechos reales. Eso es marketing y son los reyes del marketing y le compramos el marketing. Le compramos lo que nos vendan y nos venden una moto sin rueda y nos vamos con la moto sin rueda tan contentos. Tenemos que hacernos valer un poquito más, que no sabemos lo bien que estamos en comparación con otros. Y lo hablo en tema policial, lo hablo en tema de sanidad y lo hablo en otra serie de cosas. En algunas estamos peor, ¿no? Pero en líneas generales, en lo nuestro, en lo policial, vamos a defender lo nuestro, vamos a defender nuestros métodos de trabajo y de investigación, y a lo mejor hay que mejorar con alguna cosilla de otro, pero no vamos mal encaminados. Llevamos desde el 86 para acá una legislación a aplicar que la respetamos nosotros, pues vamos por ahí, por ese camino. Que tenemos todavía margen para mejorar cosillas o cosas. Perdón, ahí no, te he dejado a ti ya la parte previa al 24. No, yo quería hablar un poco de la policía napoleónica. Y la policía napoleónica, por lo que yo he estudiado en los archivos franceses y la serie de expedientes, la F7 de los archivos nacionales franceses, se ve que prácticamente en la totalidad de lo que se trabaja en el Imperio Napoleónico, estamos hablando de 1804, 1814, realmente una policía política. O sea, estudia a quien puede ser objeto de problemática para el Imperio Napoleónico. Y, por ejemplo, hay informes de españoles que están residiendo en Francia. Durante la Guerra de Independencia, por ejemplo. Durante la Guerra de Independencia esos informes aumentan muchísimo. Y lo único que se está haciendo es controlarlos, por considerarlos que, lo que hablábamos en la ponencia esta mañana, posibles elementos subversivos del orden establecido del Imperio Napoleónico. Eso era lo que quería añadir, ¿no? Que me parece más que le faltan una serie de competencias pero hablo sin ser experta en la policía francesa. No, pero es que eso mismo les pasó en Nápoles. En Nápoles, como sabéis, terminó el tema con un atentado contra
el ministro de Policía de Nápoles, que le volaron la casa y lo mataron de una bomba. Y José I Bonaparte, que vino de Nápoles, sabía que aquí, sobre todo después del 2 de mayo y todo esto, pues podía pasarle lo mismo. Y la policía que trajo la ha descrito Ainhoa perfectamente. Que por eso no puede considerarse como un antecedente de nuestra policía, porque nuestra policía, aparte de, ya que nos ha explicado Félix antes, de los temas administrativos, también tuvo, como os expliqué yo, un tema muy importante de policía judicial y de lucha contra la delincuencia común. Buenas tardes, Fernando Corrales, Escuela Nacional de Policía, inspector jefe. Para el señor Álvarez Saavedra, ¿por qué, si se aprueba por Real Decreto en 1944 la expedición del nuevo DNI, no, hasta 1951 y en todo el territorio nacional hasta 1952 no se consiguió esa implantación? Entiendo que la carestía de la época, en fin, problemas económicos, pero aparte de los problemas económicos, ¿hubo algún otro problema? Vamos a ver. Cuando se pone en marcha, cuando se publica el decreto de 1944, las cosas van ya, parece ser, con cierta premura, porque en 1943 se habían suprimido las cédulas personales. Entonces, suprimimos las cédulas, a continuación creamos un nuevo documento que es el del 44. Pero no hay dinero. La España de hasta el 52 estuvo con los alimentos racionados, sin relaciones con el exterior. Estamos todavía en Segunda Guerra Mundial, ya el eje cuesta abajo. En marzo del 44 se está preparando el desembarco de Normandía y no hay dinero. Entonces, lo que se organiza es una estructura público-privada para sacar adelante el DNI. Público-privada que se encarga a la familia Fierro de que saquen adelante el documento. Y la familia Fierro es la que empieza a mover y a poner dinero y a encontrarse con problemas porque no puede importar materias primas del exterior, por las dificultades que había. Pone dinero y pone instalaciones suyas, empieza a pagar, pero empieza a pagar cuando consigue ver la luz, y no consigue ver la luz hasta el 51. El 51 es cuando ya Fierro consigue tener poder económico suficiente, no solo poder económico suficiente, sino suministros suficientes, en su mayoría provenientes del exterior. Porque, por ejemplo, el embolsado del documento no había plástico posible en España. Entonces, eso es importación. Mientras no se tiene eso, porque se habían desechado otros métodos de protección del documento para evitar su falsificación y evitar la suplantación de la fotografía, no se arranca. Se consigue un papel de calidad y un impresor de calidad que Riuset venía trabajando ya con el gobierno en la producción de billetes, el único que fabrica billetes después de la Guerra Civil. Un billete es el que se encarga de generar los sellos del protectorado y es el que tiene capacidad tecnológica. Toda la parte de litografía vinculada con colectivos de izquierda, en Madrid, por ejemplo, había desaparecido. No había posibilidades técnicas de sacarlo adelante. Y en el 51, con grandes dificultades económicas, arranca. Arranca con el apoyo privado, arranca con una apertura de oficinas extrañísima, de 6 a 9 de la noche, martes y jueves, voluntarios, afortunados porque tenían un sobresueldo, y hasta 1958 eso sigue así. Cuando ya empieza la economía española a despegar, hay una modificación legal, una reorganización de la Dirección General de Seguridad, y se nombra a Manuel Belarambarri como el director, responsable, comisario general de identificación, tanto identificación civil como criminal, el primero que lo consiga aunar. Y Belarambarri se desprende de toda esa, no rémora, pero de toda esa parte privada, con toda la servidumbre de contratación, porque si esta es viuda de guerra, este es huérfano de guerra, etcétera, etcétera. Algunos auténticos analfabetos que estaban ahí para cumplimentar documentos, o no cumplimentarlos, o mal cumplimentarlos, y recibir un dinero.
hasta 1961, la revista de investigación es antológica en cuanto a la publicación de artículos críticos respecto a la organización del DNI. Hasta el 61. A partir del 61 hay un cerrojazo total. Aquí nadie se queja. Y esto funciona ahora sí. Y hasta el 61, ¿por qué? Porque todas esas corruptelas y todos esos problemas vinculados con los pagos privados a funcionarios públicos los estaba soportando personal de Cuerpo General de Policía, de Cuerpo de Policía Armada, que son los que tienen que realizar tareas policiales y no los contratados, olvidados de cuerpos generales, administrativos y auxiliares. Olvidaros porque fueron también marginados en esto. Fue una contratación de personal, pagos de servicios de guerra, y cuando desaparece la empresa privada, desaparece en la superficie, ojo. La familia Fierro sigue manteniendo las rejillas de la marca al agua de las tarjetas del DNI hasta 1990. A pesar de que veáis que las tarjetas de Riuset desaparecen en el año 70 y tantos, que aparece Gaez, que después la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sin embargo aparecen ahí hasta el 90, hasta que tenemos el primer documento informatizado. Es decir, la empresa privada, que en principio da vida a ese documento, cuando esto se convierte en algo público, exclusivamente público, quiere mantenerse agarrada ahí. Y esa es la única razón. Las penurias. Además, esto que comento no es solamente literatura. Yo tengo los borradores de las actas del Consejo de SUBNAI, la empresa suministradora de la tarjeta nacional de identidad. ¿Qué se discutía en los consejos de administración? ¿Por qué no se avanzaba? ¿Quién debía dinero a quién? ¿Cómo se podía contactar con esta empresa y cómo? Desde esas fechas, desde que se hacen cargo hasta que al final los defenestran, o sea, defenestrado vilmente. El responsable del servicio, Fidel de la Cuerda, que había estado ya con proyectos de identificación personal durante la Guerra Civil, con el gobierno de Burgos, pues llegó a general retirado general de división retirado. Hubo que quitarlo del medio y desde que hay nombrado uno nuevo hasta que él se va, pues pasan 5 meses, 6 meses. Agarrados ahí, yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir aquí. No, esta es una estructura policial y esto se va a llevar así. Esa fue la gran lucha. Primero, que no había medios económicos, y en el momento que aparecen los medios económicos, pues vamos a ponerlo esto en orden, no una empresa privada. La empresa privada que suministre, pero no va a gestionar el personal ni los horarios de trabajo. Luego de ahí, a partir de ahí viene la mala fama de trabajar para el DNI, pero que después ha continuado durante muchos años. Y a fecha de hoy lo seguimos viendo. Han castigado al DNI. Bueno, es que esto es una tarea de auxiliares y de administrativos. Bueno, es una competencia policial, que en determinado momento la cedimos o la subcontratamos con el personal de cuerpo general y administrativo porque nos interesaba, pero que la tenemos que asumir como propia. Si nos podemos hacer números, sale más barato un administrativo que un policía, vale. Pero si no tenemos administrativo, ¿qué vamos a hacer? Hacienda no mira, yo tengo tanto administrativo, tanto policía. Hacienda dice interior, tanto para interior. Buscaros la vida. Y los jefes superiores se tienen que buscar la vida, y tanto que se tiene que buscar la vida. Es que me hace falta el DNI porque tengo 14 puestos y tengo que tener los 14 funcionando. Pues claro. Es que es lo que hemos visto ahí. Es que es el ABC, funcionar, atender al público, recibirlo, porque es un señor que va a estar esperando 15 minutos y se cabrea. Si estuviese en Reino Unido para conseguir un pasaporte tardaba 10 semanas. Y se callan porque son disciplinados. Porque desde la más tierna infancia les enseña a hacer cola y a callarse. Y aquí, sin embargo, haces la cita, llegas allí, he tardado 10 minutos esperando aquí, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y me han cobrado 30 euros por el pasaporte, sí. Si usted lo quiere en Reino Unido le va a costar 184 libras. Y va a tardar 10 semanas. No sabemos lo que tenemos, no valoramos lo público que gestionamos. Entonces, convencer a un policía que es tan válido haciendo un DNI como estar patrullando o como estar metiendo datos en un ordenador, cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Igual tienes que ponerte a hacer los DNI cuando tengas 50 años, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Y si la plantilla es muy joven, pues tendrá que ir un tío de 24. Así de claro. Porque luego además no es solo hacerlo en las oficinas, es que tienes que salir, tienes que ir a una prisión, tienes que ir a un hospital, tienes que ir a casa de un enfermo, tienes que aprender la labor social
de la gestión de los documentos que tenemos en nuestras manos y la poderosa herramienta para relación con colectivos y que tenemos que utilizar. Lo mismo que tenemos seguridad privada, que es otra de las labores nuestras, que también Martín ha escrito sobre el inicio de la seguridad privada en el siglo XIX, y tenemos que gestionarlo como nuestro, a pesar de que otros operadores de seguridad, ya sean nacionales o ya sea autonómicos, quieran su parte del pastel, muy bien. Pero quien hace el pastel soy yo, y quien lo trocea soy yo. Y si le pongo guinda, se la pongo yo, o no va con guinda. Pero tenemos que gestionarlo nosotros y tenemos que ponernos en valor en eso. Y que es algo público, con todo el entramado. Tú que estabas ahí en la división, sí, Ignacio. Con todo lo que suponga el tener que utilizar el personal para esto, con todo lo que suponga tener que tirar de los presupuestos que los gestiona la Secretaría de Estado, esto hay que hacerlo. O sea, hay que convencer de que hay que gestionar el que un policía desde aquí consulte y sepa si un fulano ha entrado o ha salido en España y se ha alojado en Basauri, o se ha alojado en Gerona, o se ha alojado en Sevilla. Eso hay que gestionarlo. Y no hace falta 1000 policías, hace falta estar en el foro adecuado. Pero esa herramienta la tenemos que tener nosotros y la tenemos que gestionar nosotros. Y no tenemos que cederla. A veces por despistes o por no discutir hemos cedido cosas. Bueno, pues las que tenemos. Vuelvo a mirar estas 9. Yo no me he metido con cosas nuevas ni especialidades que han ido apareciendo después. Fronteras, por ejemplo, no he hablado de fronteras. Pero ahí he puesto un documento que es gracias a Antonio, que está allí detrás. Estamos en fronteras terrestres reconocido, documentado desde 20 de marzo de 1824, con la de Andorra. Estamos en fronteras. No se nos puede negar que no estamos ahí. No, es que vosotros habéis desaparecido. No. Usted ha podido tener un pasaporte en cualquier día y cualquier año desde 1824. Luego, alguien le ha hecho a usted el pasaporte, con la autorización del alcalde o con la autorización del gobernador civil o del comisario. Seguro que tú has firmado más de un pasaporte, como jefe. Yo también he firmado pasaportes, es decir, autoriza el comisario, ¡pum! Ya no aparece esa autorización, ya es genérica, te la da la norma y tú expides cuando cumple los requisitos del ciudadano. Tú archivas, aunque sea ahora de forma informática, y tú controlas en el momento que el ciudadano va a alojarse a un establecimiento o a pasar una frontera. Esa labor es nuestra, es el punto 2 del artículo 13, y lo hemos mantenido. Y otras cosas las compartiremos, pero eso hay que seguirlo ahí. Y es algo público, público. Y hemos sido a veces tan celosos de lo público que no hemos consentido que lo privado nos eche una mano, por ejemplo, pues para informatizar el archivo histórico que tenemos de todo el censo de españoles desde 1951 a 1990, que es algo histórico, no a nivel policial, sino a nivel sociológico. La población española, mayor de 16 años entonces, después mayor de 14 años, pero desde 17 de marzo del 51 hasta 25 de noviembre del 91, que es el último DNI tradicional, llamémosle. Y lo tenemos ahí archivado, lo tenemos en canilla. Todo. Puede haber alguna falta, ojo, pero lo tenemos todo documentado. ¿Quién era quién? ¿De dónde vino? ¿Dónde estuvo? Que a efectos policiales, a mí que un señor documentado en el 51, que después falleció 5 años después, policialmente no me lleva a ninguna parte, pero posiblemente a nivel histórico pueda tener cierta relevancia, si no ahora en el futuro. Y por lo menos la obligación moral que tenemos es conservarlo y permitir el acceso a quien legalmente esté habilitado para ello. Lo mismo que conservamos los datos de los 34.000 y pico saharauis que fueron documentados en el territorio de la provincia del Sáhara Español entre el 70 y el 75. Y los conservamos nosotros. ¿A qué nos afecta eso? Pues a considerar los españoles, a legalizarlos, etcétera, etcétera. Pero es obligación nuestra mantener esos registros y ofrecerles al público, al que tenga derecho, el acceso a esos documentos. Me parece que me he salido porque hemos empezado de por qué del 44 al 51
Y la razón fue esa, económica. En el 44 empezaron con el plástico, empezaron con unas empresas inglesas. Están los anglófilos y los germanófilos. Se caen los germanófilos, lógicamente desaparece Alemania ahí, intentan con alguna empresa americana. Y no se podía, y hasta el 51 no empieza. Con gravísimos problemas, porque luego cuando ellos consiguen material, el Ministerio de la Gobernación no les paga, no le paga a Fierro. Y hay unos problemas tremendos porque, bueno, aparece lo que decíamos antes. A ver, en el comité, no, la Junta de Gobierno de la empresa, aparece un abogado del Estado cobrando, aparece un representante del Ministerio de la Gobernación cobrando, y aparece otro más cobrando, y llega un momento que y en las actas dice, bueno, ¿aquí qué estamos haciendo? Desaparece ya esos funcionarios públicos que estaban cobrando, desaparece ya la presencia de los consejos de administración de SUDNAI, y nos quedamos con el DNI que empieza en el 58, la nueva etapa del 58, con Manuel Vela Granbarri. Quería hacer otra pregunta a Martín. Tengo cierta curiosidad por saber si a nivel histórico los cuerpos de investigación dentro de la policía han sido en algún periodo militares. Llámese cuerpo de seguridad, cuerpo de investigación y vigilancia. Si los cuerpos estrictamente de investigación de la policía han sido en algún momento militares. Gracias. Bueno, aquí había que distinguir la dirección de los componentes, que no es lo mismo, porque aquí la policía ha estado colonizada por los militares. Yo la he conocido en cuanto ingresé, que todavía estaba Quintero de jefe superior de Madrid. Entonces mandaba todos los cuerpos de investigación que había en Madrid. El coronel Marco Otegui era el jefe de los servicios de información. Había otros militares colonizando otras zonas de la policía. La policía realmente no se autonomiza del todo como policía hasta la delegada de don José Sainz a la subdirección general. Pero eso fue en el año 79. Anteriormente, pues estábamos en la misma situación. Los directores generales de seguridad, desde 1913 para acá, han sido casi todos militares. En la mayor parte han sido militares. Solo en la Segunda República estuvo Blanco, hubo varios civiles, Galarza, Ángel Galarza, el de los guardias de asalto, y todo esto, pero fueron contados los civiles que normalmente eran coroneles de la Guardia Civil o militares. En la dictadura de Primo de Rivera ya ni lo cuento. Y el primer director general de seguridad fue un coronel de la Guardia Civil, Millán Astray. Millán Astray, no, claro. Millán de Priego. No, Millán de Priego fue ya en el 21. Sí, lo dijeron ahí atrás. Que se me ha ido a mí. Pero mientras no hubo esa dependencia militar, que fue casi todo el siglo XIX, en que la policía depende de los gobernadores civiles o de los jefes superiores políticos, que son lo mismo, ahí, por ejemplo, en Madrid, aunque hubiera también algún gobernador civil militar, fueron más escasos. Ahí la mayor parte de los gobernadores civiles sí que fueron civiles. Entonces, y donde se crea la verdadera escuela de investigación criminal aquí en España es en Madrid. En Barcelona era la terrorista, pero en materia de investigación judicial y de investigación criminal es Madrid. Y después también hemos visto que había en Sevilla, en Barcelona y en Valencia. Pero a pesar de eso, los gobernadores civiles de esas 4 capitales también durante todo el siglo XIX fueron casi siempre civiles. No fueron más que esporádicamente, como aquí en Madrid, militares en algunas ocasiones, como en la Revolución del 68, por ejemplo, que nombraron a un civil, Moreno Benítez, como gobernador civil de Madrid. Pero después hubo un militar de gobernador civil que sucedió a Moreno Benítez, pero estuvo muy poco tiempo.
Entonces, estas escuelas por ejemplo, el Gabinete Antropométrico y Fotográfico de Barcelona, que se crea en el año 95, el gobernador civil no era militar, era también civil. No sé si... Y luego ya cuando se crean las brigadas, que se crean en 1913, primero en Madrid y luego en Barcelona, y después ya se extienden a otros sitios mayores, pero los dos sitios donde se originan las brigadas de investigación criminal, de anarquismo, socialismo, ciclismo y todas las demás, se pone al frente, por ejemplo, de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, a Ramón Fernández Luna, que era un comisario de policía que investigó pues, crímenes muy famosos como el del Cristo del Otero, la Huerta del Francés en Sevilla y otros sitios por ahí. Y tenía una experiencia de investigación criminal muy grande hasta el punto que cuando le jubilan, en el año 24, crea la primera agencia de detectives privados de España. Y al frente de esas brigadas sí que hubo siempre compañeros, hubo siempre comisarios. Ahí yo no, por la historia que conozco, y Caamaño, en un libro que dejó de los 50 años de historia de la policía, que va desde el año 13 hasta el año 54, los jefes que yo veo ahí son todos civiles, prácticamente, incluidos los de la Brigada de Investigación Social. ¿En el 19 también? ¿En el 19? Sí. ¿Ninguna pregunta más para los ponentes? Bueno, pues ya al hilo de lo que, no, solamente es una puntualización, al hilo de lo que acaba de decir Martín sobre el 19 y demás. Es cierto, en la exposición lo pusimos en la gráfica y en negrita, el modelo policial que se crea en 1824 y que, pues, a partir de ahí se empieza a trabajar todo el 19, nos está identificando una policía laica, civil y autónoma en su gestión. No que no dependa de nadie, sino autónoma en su gestión, ¿vale? Pero laica y civil. Y ese es el modelo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿alguna pregunta o alguna aclaración en la mesa? Pues entonces, hasta mañana a las 10 de la mañana, en el mismo lugar. Eso es. ¿Vale? Que pasen buena tarde.